También, no sé si a ustedes les llega la idea de algo en equilibrio. Sí, bueno. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la estática trata de los cuerpos en equilibrio. Los cuerpos en equilibrio, o las situaciones de equilibrio, mejor dicho, básicamente tratan de objetos que tienen velocidad constante. Velocidad constante. Acá dice una compañera muy bien, dice que se mueven en línea recta. Entonces ponemos las condiciones de equilibrio. Primero, un cuerpo o una partícula se va a considerar que está en equilibrio cuando tiene velocidad constante. Velocidad constante, como les dije, vamos a ir un poquito rápido. Velocidad constante quiere decir que el cuerpo no está acelerando. Y ya se darán cuenta ustedes que la aceleración, entonces, es un cambio de velocidad, ¿no? Recuerden que cuando vamos, por ejemplo, en un automóvil a 100 km por hora y queremos ir a 120, o sea, queremos realizar un cambio de velocidad de 100 a 120, ahí se debe realizar una aceleración. Es por eso, es el cambio de velocidad. Cuando no hay cambio de velocidad, quiere decir que la velocidad es constante, ¿sí? Como en este caso. Hay otro caso que en realidad proviene del primero, que es que la velocidad sea igual a cero. Fíjense que prácticamente es lo mismo, ¿no? Velocidad constante y también puede ser velocidad cero. Velocidad cero puede ser considerada como una velocidad constante, ¿no? Constantemente en cero. Y cuando existe velocidad cero, es cuando decimos que el cuerpo está quieto, inmóvil, a reposo. Y cuando está en velocidad constante, distinto de cero, es que el cuerpo se está moviendo en un movimiento uniforme, que no está acelerando. Bueno, ahora les voy a hacer dos aclaraciones del movimiento uniforme. Supongamos, ¿no?, una persona que se encuentra en el centro de algo y con una cuerda hace girar una piedra que tiene atada en su extremo. Entonces, la piedra va a describir una circunferencia como trayectoria, ¿sí? Y supongamos que la velocidad con la que gira sea, no sé, siempre 2 vueltas por segundo. Siempre. Entonces quiere decir que la velocidad, ¿cómo es en ese caso? La velocidad es constante. Bueno, vamos a agarrar eso con mucho cuidado y con pinzas. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la velocidad era una magnitud escalar o vectorial. Es una magnitud vectorial. Eso quiere decir que en este caso, aquí en este punto, tenemos un vector. Que ese vector tiene definida una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Verdad? Bueno, supongamos que la partícula o que la piedra ha llegado hasta este punto. En este punto ustedes van a ver que la velocidad, ¿no?, sigue teniendo este módulo, este largo. Pero hay algo que cambió. La dirección. Entonces, no se puede decir en un movimiento circular, por más de que sea uniforme, que la velocidad se mantiene constante. No se mantiene constante porque, como es una magnitud vectorial, el vector ha cambiado en su dirección, por lo cual existe una aceleración que obliga al cambio de velocidad. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle con este tema, simplemente para que ustedes vean
que en un movimiento circular no se puede considerar que la velocidad es constante. Cambia porque cambia la dirección del vector. Por lo cual, ustedes tengan presente que cuando se hable de un estado de equilibrio, la velocidad es constante siempre y cuando el movimiento sea recto, se produzca un movimiento rectilíneo y que sea uniforme, o sea que no cambie. Esto es un movimiento circular uniforme, donde la velocidad cambia continuamente. Y para que la velocidad cambie, tiene que existir algo. ¿Qué se imaginan ustedes que tiene que haber para que la velocidad cambie? Tiene que haber una fuerza que obligue al cambio de dirección continuamente. En este caso, la fuerza que obliga al cambio de dirección es la tensión de esta cuerda. Lo mismo sucede en el caso de, por ejemplo, que esto sea la Tierra y esto sea la Luna. Siempre gira a la misma velocidad la Luna alrededor de la Tierra, pero la fuerza que obliga a ese continuo cambio de velocidad de la Luna es la gravedad. No hablemos mucho de esto para no confundirnos más, pero creo que quedó claro que el vector velocidad cambia continuamente en un movimiento circular. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí entonces nuestras dos condiciones, nuestros dos estados de equilibrio, por decir. Todavía no se llaman condiciones. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones. Ahora, vamos a ver tres gráficos que les voy a dibujar acá. Supongamos un cuerpo puesto sobre una mesa. Disculpen el dibujo, ¿no? Bueno. Después, este mismo cuerpo dibujado solito. Y en última instancia, la mesa dibujada sola. Bueno, yo quiero que ustedes piensen conmigo y me digan si esto se encuentra en la Tierra. Eso es importante aclararlo porque en la comisión de la tarde me hicieron una aclaración muy válida. Bueno, estando sobre la Tierra, cuando yo pongo un cuerpo sobre una mesa, ¿qué pasa a diferencia de que si yo pongo el mismo cuerpo al aire? Ejerce la fuerza grave. Esto se cae, ¿verdad? Por la gravedad. ¿Y acá por qué no se cae? Está sostenido. Ajá. ¿Y? Hay dos fuerzas chocando. Hay dos fuerzas. Algo obstruyendo para que llegue al suelo. Van encaminados, pero ¿cómo lo podríamos escribir más elegantemente, más? ¿Cómo? Bien. Hay dos. Vamos a ver en estos dos gráficos. Si yo considero, ¿no?, solo el cuerpo, yo veo que el cuerpo en el aire tiene una fuerza, que es el peso. ¿Sí? Bien. En la otra hay No dos hay fuerzas. nada más, no hay ninguna otra fuerza actuando. En la otra hay dos fuerzas opuestas. Bien, si yo considero la mesa en este punto, ¿no?, cuando esté actuando el cuerpo sobre la mesa, yo sé que este cuerpo le va a ejercer el peso y la mesa le va a responder al cuerpo, ¿no?, con una fuerza igual al peso, pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá tenemos una fuerza que es el peso y otra fuerza que es la reacción de la mesa sobre el cuerpo. Como estas son iguales, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Muy bien. A mayor fuerza. ¿Perdón? Ahí puede ser que ya sea toda la suma de todas las fuerzas igual a cero. Acá, en este caso, se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Muy bien por lo que dijo. Porque la suma, yo voy a escribir este símbolo, no sé si todos lo conocen, este símbolo se llama sumatoria.
Y se utiliza para decir que yo tengo que sumar algo. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo y para que eso esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas tiene que dar igual a 0. Esa es la condición final de equilibrio, que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es 0. No nos basta con decir que una fuerza sea 0, no. Tiene que ser, para ser completo, tiene que ser la sumatoria de fuerzas. Todas las fuerzas que actúan tienen que ser 0. ¿Se entiende? Bueno. Ya sabemos entonces que la sumatoria de fuerzas de un cuerpo para que esté en equilibrio tiene que ser 0. Pero por lo que vimos en vectores, ¿no? Una fuerza puede ser descompuesta, ¿no? O separada en sus componentes. Entonces, también para que el cuerpo se encuentre en equilibrio, supongamos, para que no se mueva en el eje X, la sumatoria de las fuerzas en la dirección X tiene que ser 0. Y para que no se mueva en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Estas ecuaciones nos van a acompañar a lo largo de todas estas 2 semanas que va a ser el estudio de la estática. Bueno, estas 2 ecuaciones, acuérdense, todo lo que pueda. ¿Sí? Bueno. Si estoy yendo un poquito rápido, ustedes me avisan, paramos y repasamos. La idea es que tratarles de dar una idea como para que ustedes puedan comenzar con algunas cosas del trabajo práctico. Bueno, ahora, imagínense que nos encontramos en una habitación, ¿no? Que tiene 2 paredes y el piso. Y de esas paredes tenemos una cuerda y otra cuerda. De la unión de las 2 cuerdas colgamos un bloque, ¿no? Que tiene un peso, ¿no? Y parece que la resistencia de las cuerdas es tal que es adecuada y no se rompe con el peso del cuerpo. Entonces se encuentra en una situación de equilibrio, porque está quieto, no se rompe la cuerda. Bueno, nuestra idea en este caso, o nuestra necesidad o problema, es encontrar cuánto valen las tensiones de esas cuerdas. Y cuando hablo de tensiones, se me viene a la mente explicarles un concepto que es importante. Solamente cuando hablemos de cuerdas o de cables, ¿no? La transmisión de las fuerzas siempre va a ser en tensión. ¿Por qué digo esto? Porque una cuerda no sirve para empujar. No sirve para empujar. Solamente sirve para tensión. Bueno, entonces, cuando tengamos problemas de cuerdas o de cables, ustedes automáticamente ya saben la dirección que van a tener la fuerza, el sentido que van a tener la fuerza. Distinto es cuando hablamos de elementos rígidos, ¿no? Barras o eso, que en ese caso pueden estar o en tensión o en compresión, y el problema se dificulta un poquito más porque no sabemos cuál es el sentido que van a tener. Bueno, tenemos entonces estos cables. ¿Cómo determinamos las tensiones de cada uno? Supongamos que este cable se llame F1, este F2 y este F3. ¿Sí? Bueno, me voy a quedar únicamente con estas ecuaciones de abajo. Voy a borrar todo esto. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, decimos que el cuerpo está en equilibrio, entonces vamos a analizar
analizar un punto en particular, que va a ser este punto O. ¿Y por qué analizo ese punto O? El ángulo. Analizo el punto O porque en ese punto concurren todas las fuerzas. Yo podría analizar, supongamos, este punto, pero en este punto solamente podría conocer la fuerza F3. Bueno, entonces me conviene, tengo que ser inteligente, ver en qué punto me conviene analizar. En este caso me conviene analizar en el punto O porque concurren todos. Y digo, el punto O, como no se rompen las cuerdas, está quieto, no se mueve. Entonces, si está quieto, puedo aplicar estas ecuaciones. Y digo, las fuerzas, en el análisis de las fuerzas en X, voy a decir que como es una cuerda, acá lo voy a presentar nuevamente, el punto O. Este punto tiene una fuerza que va hacia allá, porque es una cuerda que solamente puede tirar. Tiene una fuerza que va hacia arriba, porque es una cuerda que solo puede tirar, y tiene la fuerza del peso, que también es hacia abajo, porque es una cuerda y porque la gravedad siempre va hacia abajo. Eso también, anótenselo, los pesos siempre van dirigidos hacia el centro de la Tierra. Ese dato es muy importante cuando hacemos análisis de estructuras rígidas, o sea, con barras, porque ahí no sabemos para dónde va la fuerza, pero sí sabemos una, que es el peso. El peso siempre va hacia abajo, y desde ahí vamos subiendo y vamos a ir deduciendo las otras direcciones. Bueno, en X yo tengo F2, F1 y F3. En X, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. F2 positivo va hacia allá. ¿Sí? Bien. F1 tiene una componente acá negativa, entonces menos F1, acá vamos a poner que hay un ángulo, el ángulo alfa. Entonces, menos F1 por el coseno de alfa. ¿Sí? Bueno. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora, decimos que F2 va a ser igual a F1 por coseno de alfa. Y lo dejamos ahí. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas en I. También sabemos que está en equilibrio. ¿Y cuáles son las fuerzas actuantes en I? F3, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Positivo o negativo? Negativo porque va hacia abajo. Bueno. Menos F3, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué otra fuerza está actuando en I? Una parte de F1 está actuando. La componente de F1. ¿Cómo le escribí? Eso va para arriba, entonces va a ser más. Va a ser F1 por el seno de alfa. Por lo cual, tenemos que F3 va a ser igual a F1 por el seno de alfa. Bueno, entonces, ya con estas consideraciones, ya podemos resolver todo. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué es lo único que conocemos del problema? Conocemos el peso ¿no? Y ese peso es F3. Entonces, ¿cuánto va a valer F1? F1 va a ser igual a F3 dividido en el seno de alfa. ¿Sí? ¿Lo entendieron eso o no? Yo quiero saber cuánto vale. F3 lo conozco, que es el peso. Quiero saber F1 cuánto vale. F1 va a ser, paso el seno lo paso dividiendo.
debajo de F3. Entonces F1 va a ser F3 dividido en el seno de alfa. ¿Mm? Bueno, ya está. Y F2, miren acá. F2 va a ser F1 coseno de alfa. Pero ¿cuánto vale F1? Vale esto. Entonces F2 va a ser igual a F3 sobre el seno de alfa por coseno de alfa. ¿Sí? Bueno, ahí ya estaría resuelto. Alguno capaz que quiera decir, ¿y qué pasa si lo pongo a este coseno, lo bajo dividiendo acá, y ya me quedaría F3 sobre tangente de alfa? Ya es jugar un poquito con las relaciones trigonométricas.